Hay varios temas que a las personas que trabajamos con invitados que exponen temas importantes nos producen dos reacciones diferentes. Una es interés por desconocimiento nuestro al tema. Y otra reacción es la coincidencia que a veces tenemos con nuestros expositores. Por ejemplo, estamos haciéndole un llamado al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que hizo una exposición completa, bien hecha y que se ajusta totalmente no solamente a la verdad incuestionable, sino a lo que nosotros hemos estado exponiendo, pero confesamos que nos quedamos muy cortos con la exposición que hiciera ayer en una emisora de radio Rodríguez Pimentel. Lo de él fue la situación que se crea con las reservas y con los actuales legisladores, alcaldes y personas que desempeñan cargos que se ganaron y que desean repetir en esos cargos. Cuando, por ejemplo, en el caso de Higüey, un partido conquista a un alcalde eficiente y lo asigna en la reserva que tiene, perjudicando a aquel o a aquellos que esperan ser los candidatos. Eso crea un problema. Nosotros queremos a Héctor Rodríguez Pimentel porque él desmenuzó ese tema a todo nivel. El otro tema es contrario, es el tema que nosotros, por lo menos yo desconozco totalmente. Hay un presidente en América que aparece siempre encabezando las encuestas como uno de los presidentes más eficientes en su país. Y confesamos que sabemos que resolvió un problema de delincuencia en su país, pero en el resto del desenvolvimiento del Estado salvadoreño nosotros no conocemos las conquistas de Bukele en El Salvador. Definitivamente no tuvo temor, enfrentó el problema de la delincuencia, metió preso a todos los delincuentes, recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero el que le habla no sabe el resto del desarrollo, la economía, qué pasó con la famosa moneda, ¿te acuerdas? El Bitcoin, todas esas cosas. Nosotros tenemos con nosotros al señor Elvin Calcaño y Ortiz, que además de politólogo, es profesor y es un consultor internacional que nos podría hablar del modelo Bukele, si realmente llegó a ser un modelo o si es un hecho específico que llevó a cabo un presidente. Porque tú puedes decir el modelo Lula, que es un modelo, el modelo de Venezuela no es un modelo, es una salida a la desaparición de la clase política venezolana. Pero el modelo Bukele es un modelo. Buen día, gracias por la invitación, es un honor estar aquí. El caso de Bukele yo le he dado seguimiento, lo he estudiado un poco, se trabaja ahora mucho, se toma como referente en el plano de comunicación política en muchos lugares de América Latina, en los que he estado involucrado. Y, a ver, el fenómeno Bukele yo creo que hay que entenderlo en dos sentidos, ¿no?, para poder ubicarlo bien. Primero, como parte del fracaso de la democracia en América Latina, vamos a decir la democracia liberal, la institucionalidad liberal tradicional, y por otro lado tiene que ver con un estado de opinión de época, lo que se conoce como un sentido común de epocal, que produce y fortalece este tipo de personajes. En el primer caso, lo que vemos con Bukele es una reacción, una respuesta ante un problema contingente que tenía la sociedad salvadoreña, que es que la gente no podía ni salir.
de su casa, ¿no? La gente no podía tener una tienda, no podía hacer turismo, no podía hacer nada, porque las maras salvatruchas, las organizaciones criminales que había allí, no tenían un control tal del territorio que le impedían a la gente desplegar una vida normal. Vino Bukele frente a eso y puso una dicotomía en términos de o democracia o eficiencia para resolver el problema de la criminalidad. ¿Y qué ocurre? En una sociedad donde la democracia liberal se ha convertido en algo muy lejano para la gente, porque ¿de qué democracia se le puede hablar a un ciudadano medio latinoamericano cuando no puede salir de su casa porque lo matan por un celular? Y en frente a eso, teniendo eso en cuenta, y por otro lado alguien que te está ofreciendo una solución contingente, rápida y concreta a esa situación, obviamente que en una sociedad donde la democracia se ha debilitado mucho, la gente va a optar por esa alternativa que ofreció Bukele, ¿no? Y que inscribió su figura presidencial y su proyecto político en términos de solucionar el asunto de la seguridad en El Salvador. Entonces, por un lado, Bukele es un modelo, se podría hablar, una respuesta, digamos que políticamente eso no está tan definido, que implica un modelo o una respuesta a un caso como ese, donde lo que está viendo es se está planteando una solución a un problema de la democracia que es un asunto de larga data, vamos a decir. Y por otro lado, fíjense que hace unos 15 años en América Latina el discurso político que generaba muchas adherencias, que movilizaba, era un discurso político de izquierda, ¿no? Lo que había pasado en América Latina en aquellos tiempos con la anterior ola progresista, si bien ahora lo que hay, a mí no me gusta llamarle una ola, pero recordé con Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, el propio Mujica, todos estos líderes que hubo en América Latina entre principios de los años 2000 hasta el 2015 aproximadamente, cuando gana Macri en Argentina, era la izquierda, era el sector político, vamos a decir, del centro a la izquierda, el que movilizaba, el que generaba muchas adherencias políticas, el que dominaba la mayoría de las claves del sentido común. Ahora no, ahora son sectores de un corte más reaccionario, de un corte más neoliberal en términos de sus proyectos económicos, y yo creo que Bukele también hay que ubicarlo en eso, ¿no? Cómo América Latina se ha movido de la izquierda ser la que domina los discursos, la que domina los principales temas que circulan a la sociedad, y eso ha pasado ahora a dominarlo las derechas. Y las otras cosas en El Salvador están bien, la economía está bien, la agricultura, está bien el país. Bueno, vamos a ver, el proyecto de Bukele en El Salvador tiene un problema, que en mi criterio, que es este concepto de seguridad que él maneja, que es lo que se conoce más en la sociología política como la seguridad en su sentido negativo, ¿no? La seguridad como ausencia de violencia, no la seguridad como cambiar las condiciones que generaban inseguridad en una sociedad. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, eso es un dato, desde que Bukele llegó, del 2019 hasta hoy, hasta el 2023, ha habido un aumento de la migración de salvadoreños que salen del Salvador. O sea, uno de los problemas, Salvador tenía dos problemas fundamentales, históricamente, después de la guerra civil que ellos tuvieron: la inseguridad y la migración. Salvador todavía es uno de los 3 países que más migrantes produce para irse a Estados Unidos, y eso no ha cambiado con Bukele. Lo que quiere decir que las condiciones económico-sociales que provocaban esa migración se mantienen en ese país. Y lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, el fracaso de esta aventura que él hizo con los Bitcoin, con todos estos instrumentos tecnofinancieros, eso tuvo un fracaso en El Salvador que le hizo perder aproximadamente $180 millones al fisco salvadoreño, que para un país de esa dimensión eso es muchísimo. Todavía El Salvador, y con esto termino, el principal factor en su economía siguen siendo las remesas, todavía. Entonces no ha habido un cambio estructural, ni siquiera cercano, en términos de los condicionantes y las estructuras económicas y sociales de esa sociedad con Bukele. Él ha resuelto el tema de la inseguridad momentáneamente, pero no aquellos condicionantes económicos y sociales que generaban la inseguridad. Usted dice que él ha resuelto ese problema. Hay algunos países en América Latina que tienen graves problemas de delincuencia y que han estado mirando esa experiencia salvadoreña. El caso, por ejemplo, de Ecuador, en donde ha habido que decretar situación de emergencia en determinadas provincias del país. El caso de Honduras, que también ha mirado hacia allá. Y a Bukele se le critica porque él ha combatido las maras, sin embargo, en ese proceso se han cometido muchos abusos porque han decretado situaciones de emergencia, se han suspendido garantías constitucionales, se han restringido las libertades democráticas. Y entonces Bukele tiene un gran cuestionamiento por parte de Estados Unidos y de muchos sectores en la región que dicen que ese es un modelo inviable
porque tú no puedes, en aras de combatir la delincuencia, no puedes cerrar los espacios democráticos y abusar porque las quejas de gente que lo apresan y que están más del tiempo estipulado en prisión, en lo que se averigua, son muchas. Entonces, realmente ese es un modelo replicable en países que tienen ese tipo de situaciones, como en El Salvador. A mí me parece que no, por la razón de que la delincuencia, por ejemplo, en un país como en México y Ecuador es de una naturaleza distinta a la que había en El Salvador. Un Bukele en Ecuador hoy día, yo viví en Ecuador, yo solo tengo 4 meses viviendo aquí en el país, yo vengo de Ecuador donde trabajaba en la academia, de hecho fui parte de la creación de una universidad allá. En Ecuador, por ejemplo, donde hay una inserción social de las bandas criminales en las zonas de la costa ecuatoriana, Esmeralda, Guayas, Los Ríos, si tú colocas una respuesta como la de Bukele a esas bandas criminales, tú puedes desatar una guerra civil. ¿Por qué? Porque esas organizaciones tienen inserción social, tienen una validación, un reconocimiento de la sociedad en esos territorios, lo cual pasa con México también, otro país donde he trabajado. En México, la zona norte, todo lo que es Sinaloa, todo lo que es donde está Ciudad Juárez, donde está Tamaulipas, toda esa zona, si tú haces lo que está haciendo Bukele, que es meter preso a medio mundo y una lucha frontal de tipo militar y policial contra estas bandas, puedes degenerar una situación de guerra civil, como lo parecido que ocurrió con Felipe Calderón en México a partir entre el 2000 y 2006, donde hubo en México números parecidos a una guerra civil, entre ellos casi 16,000 desaparecidos. Entonces, en El Salvador hay unas organizaciones criminales que no tenían validación social, que tenían mucho rechazo de la propia población. La población no las enfrentaba porque estaba en condiciones de desigualdad. Estos grupos están armados, estos grupos tienen ciertos recursos, pero cuando viene este gobierno y hace esa respuesta de lucha frontal y los empieza a meter presos, los confronta, pues hay una respuesta positiva al gobierno que le da mucho capital político. Eso necesariamente no va a ocurrir en otros lados de América Latina. Y por otro lado, en línea de lo que me preguntaba, por ejemplo, en El Salvador han muerto 600 personas en esa mega cárcel que construyó Bukele, que lo que tiene son varios meses. Hay toda una organización de madres cuyos hijos han sido arrestados solamente porque tenían tatuajes, están hoy día presos, algunos han muerto, otros las madres no saben dónde están. Ha habido una serie de violaciones de derechos en El Salvador que a mí me parece que lo menos que podemos considerar un modelo de ese tipo es replicable en sentido general para nuestros países. Si bien hay cosas de las que Bukele está haciendo en el ámbito de la seguridad que yo creo que son importantes, entre ellas fortalecer el rol del Estado para solucionar problemas concretos de las personas, ¿no? Y en El Salvador se ha utilizado el Estado, su capacidad de planificación y su capacidad de coordinar el territorio para solucionar un problema como el de la inseguridad. Yo creo que por ese lado es positivo. Parece que tiene asegurada la reelección. La oposición salvadoreña está prácticamente desarticulada. Sí, la tiene prácticamente asegurada, o sea, eso no va a sacar como... En la elección pasada, que fue congresual, sacó 63% su partido, y una supermayoría en el Congreso que le permite a él ahora aprobar todo lo que él quiera. Va a ganar la reelección, evidentemente, pero yo creo que el caso de El Salvador hay que verlo de aquí a unos 4 años, en términos de cuán viable fue al mediano plazo ese modelo y ese proyecto que se está haciendo allí, donde yo creo que la clave está, en mi opinión, en términos de que los condicionantes sociales y económicos que generaban esa violencia, que tienen que ver con una sociedad muy pobre y muy desigual, con una élite económica muy concentrada, muy pequeña, como suele ser en América Central, no se han cambiado, no se han tocado. Y yo creo que en el mediano plazo eso puede reventar, en términos de que esos condicionantes hagan que reemerja de nuevo la inseguridad en ese país, porque incluso presupuestariamente, desde un punto de vista económico, no es viable mantener un estado de excepción permanente. No es viable sostener esa política de tanta gente presa al mismo tiempo. Hay un dato de que en El Salvador hoy día cerca del 7% de los hombres varones de 18 a 25 años están presos hoy día. Eso es inviable en cualquier sociedad al mediano y largo plazo. Hay muchos temas internacionales. Uno de ellos es de palpitante actualidad y es lo que está ocurriendo en Francia, con unas movilizaciones ahí súper violentas, unos espacios que se han creado como consecuencia de los flujos migratorios en donde aparentemente impera la ley de la selva, y todo eso se está reflejando ahora en unas manifestaciones que mucha gente
se muestra sorprendida por eso. Estamos hablando de la Gran Francia. ¿Cómo usted ve esa situación? La situación en Francia tiene mucho que ver, entre otras cosas, porque en Francia las poblaciones del Magreb, entiéndase el norte de África, Libia, Túnez, estos países, y la población africana del África Occidental, que emigró a Francia a partir de los años 50 para reconstruir ese país luego de la Segunda Guerra Mundial, la fueron ubicando en una suerte de guetos que son como unas microciudades que están en los alrededores de las grandes ciudades francesas. Los banlieues. Claro, de Lyon, de París, Marsella y demás. Entonces, ¿qué ocurre? En Francia ha habido un problema histórico con esta población migrante de inserción en la cultura y la sociedad francesa de estas poblaciones, que hoy día son muy numerosas, ¿no? Basta ver la selección de fútbol de Francia, donde de 26 jugadores que jugaron ahora la final del Mundial, de 26 jugadores, 17 eran hijos de personas que no nacieron en Francia, ¿no? Y uno veía los perfiles y se da cuenta de que son los hijos de los migrantes. Entonces, eso de tiempo en tiempo tiende a explotar en Francia cuando hay un caso como el que pasó ahora, donde un policía mató a este muchacho que se llama Nael, le dio un balazo, un muchacho de 17 años, y la comunidad ha hecho una respuesta. Entonces yo creo que en Francia es un fracaso, es una muestra de un fracaso de esto que algunos sectores muy conservadores llaman el multiculturalismo. Yo creo que el problema no está ahí, sino que tiene que ver de cómo Francia se ha relacionado con las poblaciones provenientes de sus antiguas colonias, ¿no? Y cómo todavía cierta cultura, cierta idea de la superioridad y de este tipo de cosas han impedido que Francia tenga una relación más llevadera, una relación que sea más, digamos, más horizontal con este tipo de poblaciones que se convierten en, ya decíamos, en guetos de pobreza, de exclusión, no tienen acceso a educarse adecuadamente, no tienen acceso a muchos de los servicios públicos incluso. Hay datos sobre eso, de los servicios de salud en términos de esa población, y eso revienta de tiempo en tiempo en esa sociedad. Hay quienes dicen que los habitantes de esos espacios no se sienten franceses. Suele pasar de que no se sienten franceses, sobre todo los que son de origen magrebí, árabe, por un tema de consideración religiosa, consideran su identidad de tipo árabe islámica más importante que su adscripción a la nacionalidad francesa. Yo he tenido amigos de ese tipo de poblaciones franceses cuando estudiaba en Europa, y ellos me decían: yo soy de Marruecos. Y yo les dije: ¿tú has ido a Marruecos? No, yo no he ido nunca, pero yo soy de Marruecos. Y habían vivido toda la vida en Francia. Entonces, dicen que lo que se están movilizando son gente que pertenecen a una tercera o cuarta generación de esos descendientes de migrantes. Sí, normalmente los que se están movilizando son hijos y nietos de migrantes, mayormente del Magreb y del África Occidental, de Senegal, ese tipo de países. Es la gente que está ahora mismo protestando en Francia. Pero creo que es un problema que tiene que ver de un fracaso que ha habido en Francia en ese sentido. Bien, vamos a agradecer a Elvin Calcaño Ortiz, quien es politólogo, catedrático, consultor internacional, su participación con nosotros. Vamos a invitarlo a que vamos a traer diferentes temas para poder discutir con el señor Calcaño. Gracias por estar con nosotros, profesor.